Hi, I'm Haval. And I'm Charmine. We're brother and sister. We're half Kurdish and half Peruvian. Today we'll be giving you an overview of what's going on in the Kurdish region of Syria. I will be speaking in English. Y yo en español. Let's go back to the year 2014. The USA was focused on combating ISIS. They asked Turkey to help by closing the border with Syria so that ISIS could not cross. Turkey said no. This led the USA to form an alliance with the Kurds in Syria, specifically with the YPG, the defensive force group of the Kurds in Syria. Vamos a retroceder al año 2014, cuando una de las prioridades de los Estados Unidos era destruir ISIS, que es el Estado Islámico, un grupo de terroristas. Los Estados Unidos querían que Turquía los ayude cerrando la frontera entre Siria para que ISIS no entre. Pero Turquía dijo que no. Y después de esto, la única opción para los Estados Unidos era formar una alianza con los kurdos en Siria. Específicamente con el YPG, que es un grupo de fuerza de defensa de los kurdos en Siria. Many Kurdish cities were under ISIS control, so USA started sending weapons to the Kurds in Syria, Rojava, dropping airstrikes, and within months, ISIS was becoming weaker against the Kurds. En esta época, muchas ciudades kurdas estaban bajo el control de ISIS y los Estados Unidos comenzó a enviar armas a los kurdos en Siria y después de meses, ISIS se debilitó completamente contra los kurdos. Turkey was never a fan of USA-Kurdish alliance, and fast forward to October 2019, USA decided to pull troops from the border, abandon their allies, and allow Turkey to invade Syrian Kurdish land. A los turcos nunca le gustó esta alianza entre los kurdos y Estados Unidos y adelantemos un poco a octubre del 2019. La administración de Trump decidió sacar su ejército de la frontera de Siria, abandonando completamente a sus aliados y directamente permitiendo que Turquía invadiera a los kurdos. Since then, Turkey has been committing genocide on the Kurdish people in Syria, something that they have been historically known to do. Ethnically cleansing groups like the Kurds, Armenians, Assyrians, Yazidis, and more. Por casi 2 meses, Turquía ha estado cometiendo genocidio contra los kurdos en Siria, Rojava, y lo peor es que esto no es nada nuevo. Los turcos históricamente han hecho lo mismo con otros grupos, los Armenians, los Assyrians y Yazidis, entre muchos. A few weeks after the USA betrayed their allies in Rojava, the USA and Turkey came to an agreement where Turkey would begin a ceasefire. This is what the media and the administration wants us to think. A ceasefire never happened. Unas semanas después, los Estados Unidos y Turquía llegaron a un acuerdo en el que Turquía comenzaría un alto el fuego. Esto es lo que los medios y la administración de Trump quieren que pensemos, pero en realidad eso nunca pasó. During the so-called ceasefire, thousands continued being murdered, and Turkey started using illegal chemical weapons against civilians and children. The USA is continuing to reward Turkey for committing war crimes and crimes against humanity. After the agreement, Trump said, "We just want to bring our troops home." Unfortunately, it was never about bringing troops home. It was about giving Turkey the green light to kill Kurds with no consequences. Durante este ceasefire, miles más fueron asesinados y Turquía empezó a usar armas químicas, que son ilegales, contra gente, mujeres, niños, todos. La administración de Trump está básicamente premiando a Turquía mientras que cometen atrocidades, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Después de este acuerdo, Trump dijo: solo queremos traer a nuestro ejército a casa, pero eso nunca pasó. Desafortunadamente, eso nunca fue la finalidad de su decisión, sino fue darle a Turquía la luz verde para matar a los kurdos sin consecuencias. On top of that, since the USA decided to end their alliance with the Kurds, more than 800 ISIS members have escaped and are running around free because the Kurds were the ones largely in charge of keeping them locked up. Encima, desde que empezó todo, más de 800 miembros de ISIS han escapado y están corriendo por la zona libremente porque los kurdos son los que estaban controlando y asegurando que se queden presos. So why would the Trump administration make these decisions that go against everything they've been pretending to fight against for decades? Terrorism. La pregunta natural sería por qué la administración de Trump tomaría esta decisión que va contra todo lo que supuestamente quieren destruir, el terrorismo. This can be up for debate, but what is clear is that this decision was easy for Trump because he will never be affected negatively by it. In fact, he is making money off of the blood of the Kurds. Trump and Erdogan made a $100 billion trade deal a few weeks ago, and well, what more needs to be said about that? Eso se puede debatir,
pero lo que está claro es que esa decisión fue fácil para Trump porque él nunca será afectado negativamente por él. Es más, se está beneficiando. Hace unas semanas Trump y Erdogan llegaron a un acuerdo comercial de $100 billones. O sea, ¿qué más tenemos que decir? The invasion of Turkey in Rojava has also led to the U.S. having more control over the oil fields in some surrounding areas. No matter what you believe, though, the facts are that the USA has betrayed the Kurds in the dirtiest way possible. Más allá de eso, la invasión de Turquía en Rojava ha ayudado a los Estados Unidos porque ahora tienen más control en los campos de petróleo en esa área. Dejando al lado lo que crees políticamente, es imposible no estar de acuerdo que esta administración ha traicionado a los kurdos en una manera asquerosa. Our next video will be about what is going on in Rojava, the Iran region, because it is just as devastating. En el próximo video hablaremos de lo que está sucediendo en Rojava, en Irán, porque es otro tema, pero a la vez va mano a mano. So how can we help, you ask? Well, if you watch this video, you are already helping. Educating yourself, asking questions, and most importantly, spreading this information in whatever way you think can make a difference. Most people have no idea who the Kurds are, so step one is educating those who don't. Entonces, ¿cómo podemos ayudar? Si has visto este video, ya estás haciendo tu parte, educándote, preguntando cosas sin pena y, lo más importante, compartiendo información en cualquier manera que puedas. Y eso hace una diferencia gigante. La mayoría de la gente en el esquema mundial no sabe quiénes son los kurdos, así que el primer paso es la educación. There are also many organizations that are currently providing medical assistance and general care to those who are fleeing their homes, and I will share this information below. También hay muchas organizaciones que están ayudando a los afectados en la área, sea con medicina o en general, donde puedes donar, y esta información la voy a dejar abajo. Thank you for listening. Gracias por escuchar.